Mi mamá le cedió toda la herencia a mi hermana. Mi papá la llamó la única hija que alguna vez importó. Me alejé en silencio porque no lo sabían. Mi nombre es Claire Bennett. Tenía 38 años cuando mis padres se pararon frente a 200 invitados y anunciaron que todo su patrimonio de $9 millones iría a mi hermana menor. Soy abogada de planificación patrimonial y consultora de cumplimiento fiduciario desde hace 15 años. He trabajado con familias de alto patrimonio, fideicomisarios y tribunales de sucesiones para estructurar, proteger, cuando es necesario, desenredar patrimonios complejos. Conozco la ley de fideicomisos como un carpintero conoce los muros de carga. No porque la estudiara en abstracto, sino porque he pasado una década y media dentro de la realidad específica, detallada y a menudo desordenada de cómo funcionan realmente los patrimonios en contraposición a cómo las familias asumen que funcionan. Esas dos cosas casi nunca son lo mismo. Las personas con dinero tienden a creer que firmar documentos hace que sus intenciones sean permanentes. Lo que no entienden, lo que la mayoría de la gente sin mi formación no entiende, es que la ley de sucesiones está llena de condiciones, requisitos y obligaciones técnicas que no tienen nada que ver con lo que querías y todo que ver con lo que realmente hiciste. Mi familia no tenía idea de que yo sabía algo de esto. No porque lo ocultara, sino porque nunca preguntaron. En cada reunión familiar durante 15 años, mi padre hablaba de su cartera de inversiones. Mi madre hablaba del último logro de Madison, y nadie dijo una sola vez, ¿en qué estás trabajando? Clare. Mi trabajo era ruido de fondo en una familia donde el primer plano se le había asignado a otra persona antes de que yo tuviera edad para hacer algo al respecto. Eso resultó ser un error de cálculo significativo por su parte. Mis padres son Thomas y Susan Bennett. Thomas tiene 67 años, está jubilado del desarrollo de bienes raíces comerciales. El tipo de hombre que construyó su identidad tan completamente en torno al éxito financiero que no puede distinguir entre lo que ha ganado y quién es. Susan tiene 64 años, la arquitecta social de la familia. La que manejó la historia que todos contaban sobre los Bennett y la curó cuidadosamente durante 30 años. Su historia tenía 2 hijas con 2 roles asignados muy diferentes. Mi hermana Madison tiene 35 años, 3 años menor que yo. Es genuinamente encantadora de la manera en que ciertas personas son encantadoras, sin esfuerzo. Casi sin poder evitarlo. De una manera que hace que las habitaciones se reorganicen a su alrededor sin que nadie lo decida. Siempre ha sido la que la familia fotografiaba, aquella cuyo nombre surgía primero en las cenas. La que mis padres llamaban el futuro de todo lo que habían construido. Yo soy a la que llamaban capaz. No son el mismo cumplido. Me di cuenta de eso alrededor de los 14 años y he estado viviendo con ello desde entonces. El historial financiero de Madison, dicho claramente. Nuestros padres le compraron su primer coche a los 17. Pagaron su matrícula universitaria por completo. Cubrieron el pago inicial de su condominio en Charleston. En varios momentos a lo largo de los años. Habían absorbido silenciosamente deudas de tarjetas de crédito. Un negocio de boutique fallido y una inversión inmobiliaria que salió mal en 2021. Nadie llevaba la cuenta del total porque hacerlo habría requerido reconocer que era un patrón y no solo una serie de circunstancias. Yo lo rastreé, no obsesivamente, simplemente de la manera en que rastreo todo lo relevante. Mi mejor estimación a lo largo de 20 años fue de algo más de $400.000 en transferencias directas. Préstamos perdonados y obligaciones cubiertas. Lo mío, una beca académica completa que solicité yo misma. Un título de abogada que financié mediante una combinación de ayuda al mérito y 18 meses de miserable trabajo de revisión de documentos. Y una carrera que construí desde cero en un campo que mis padres nunca han descrito correctamente en una cena. Mi madre me ha presentado como en finanzas durante 15 años. Nunca la he corregido. Dejó de parecer que valía la pena en algún momento alrededor del 3er año. La fiesta del anuncio de la herencia fue la idea de mis padres de un evento delegado.
Thomas había estado hablando de la jubilación durante 2 años. Había vendido el último de los proyectos activos de su empresa de desarrollo en la primavera. Las ganancias se habían liquidado y él y Susan habían pasado el verano trabajando con sus asesores en lo que llamaron el plan familiar. La fiesta fue la revelación. El momento formal en que la familia y su círculo social serían testigos de la transición del patrimonio de los Bennet a la siguiente generación. 200 invitados, el Arborview Club en Charleston, aperitivos servidos, un servicio de cena. Barra libre y el tipo de arreglos florales que comunican un nivel específico de seriedad sobre la ocasión. Mi madre había estado planeándolo durante 4 meses. Conduje desde Columbia un viernes por la noche y me registré en un hotel porque quedarme en la casa había dejado de ser una opción hacía años. Llevaba un vestido azul marino que tenía desde hacía 3 años. Zapatos cómodos y los pendientes de perlas de mi abuela, que uso para eventos que requieren que esté presente durante largos periodos sin disfrutar. La cena en sí estuvo bien. Me senté en una mesa con 2 primas. Una amiga de la universidad de mi madre y un socio de negocios de mi padre cuyo nombre no entendí. La conversación fue la típica de un evento familiar. Nada que requiriera atención real. Nada que me pidiera algo. Luego comenzaron los discursos. Mi padre se paró al frente de la sala con el micrófono de la manera en que se paraba al frente de cada sala en la que había estado. Firmemente, con la confianza de un hombre que cree que la sala mejora con su presencia en ella. Habló de lo que él y Susan habían construido. 30 años de desarrollo inmobiliario, la cartera, el legado. Los valores que habían intentado inculcar en su familia. Era un orador decente. Lo había hecho mucho. Luego fue al grano. Dijo que al entrar en este nuevo capítulo, habían tomado una decisión sobre el futuro del patrimonio. Que el patrimonio de los Bennet de $9 millones, las propiedades, las inversiones, los intereses comerciales. Todo lo que habían pasado una vida construyendo pasaría en su totalidad a Madison. Aplausos. Luego Susan se paró a su lado y dijo, Madison se lo merecía. Más aplausos. Luego mi padre dijo la frase que 200 personas escucharon y en la que he pensado todos los días desde entonces. No con amargura, sino con la claridad específica de alguien a quien se le ha entregado una información que necesitaba. Dijo, Clare no necesita nada de nosotros. Lo dijo cálidamente. Esa fue la parte a la que sigo volviendo. Lo dijo como dirías algo obvio, una declaración de hecho, algo que todos en la sala ya entendían. Algo que no requería defensa porque era simplemente cierto. Clare está bien. Clare siempre ha estado bien. Clare seguirá estando bien. La herencia va para Madison. Mi madre estaba sonriendo a Madison mientras él lo decía. Madison estaba sonriendo a la sala. Yo estaba sentada en mi mesa con mi vestido azul marino y los pendientes de perlas de mi abuela. E hice lo que siempre hago cuando recibo información importante, que no es nada visible. Lo anoté. Lo archivé. Esperé a ver qué venía después. Lo que vino después fue Thomas entregándole a Madison un juego de llaves simbólicas. Las llaves de la casa familiar en el Low Country. La que habían comprado en 1987 y que había sido el centro físico de la autoimagen de la familia Bennet desde entonces. Susan le dio un joyero que había estado en la familia durante 3 generaciones. Los parientes se acercaron a felicitarla. Me levanté, caminé hacia Madison, la abracé. Le dije que estaba feliz por ella y lo sentía exactamente tanto como era capaz de sentirlo. Luego recogí mi bolso, les di las buenas noches a las 2 primas de mi mesa y salí. Quiero ser honesta sobre cómo se sintió el viaje de regreso al hotel porque creo que la gente espera una respuesta diferente a la verdadera. No fue rabia. No fue duelo exactamente, aunque había algo en la vecindad del duelo. La tristeza específica de que te confirmen algo que has sospechado durante mucho tiempo y esperabas estar equivocada. Lo que sentí principalmente fue resolución. No del tipo satisfactorio, sino del tipo matemático.
El tipo donde la ecuación finalmente se ha equilibrado y puedes dejar de llevar la variable en tu cabeza porque la respuesta está en la página. Mis padres habían pasado 38 años diciéndome de 100 maneras diferentes que yo era la hija por la que no necesitaban preocuparse. La capaz, la que estaría bien. Y pararse en una fiesta y anunciarlo a 200 personas frente a los socios comerciales de la familia. Fue solo la versión final y más ruidosa de lo mismo que siempre habían dicho. La ironía, y quiero ser cuidadosa aquí, porque la ironía no es lo mismo que la satisfacción. Es que tenían razón. Yo no necesitaba nada de ellos. Lo que no habían calculado era lo que eso significaba realmente para lo que estaban tratando de proteger. Porque esto es lo que 15 años en derecho de sucesiones te enseñan sobre familias como los Bennet. La persona que no necesita nada rara vez es el problema. El problema es casi siempre la persona que lo necesita todo. Lo recibe todo y nunca ha tenido que gestionar nada sola. Madison nunca había gestionado nada sola. Y lo que mis padres acababan de entregarle, $9 millones en fideicomisos, propiedades, vehículos de inversión e intereses de propiedad de negocios. Todo ello con complejas obligaciones legales y responsabilidades fiduciarias e implicaciones fiscales y requisitos de mantenimiento. No era un regalo. Era un examen para el que nunca había estudiado. Me senté en mi habitación de hotel esa noche y pensé en Jonathan Pierce. Jonathan era el fideicomisario del patrimonio de la familia Bennet desde hacía mucho tiempo. 67 años, meticuloso. El tipo de profesional que se toma en serio sus deberes fiduciarios de una manera que no se doblega ante el sentimiento familiar o la preferencia parental. Había estado trabajando con el patrimonio de mis padres durante 12 años. Él y yo nos habíamos encontrado 2 veces en eventos legales familiares y habíamos hablado el lenguaje preciso y cuidadoso de las personas del mismo campo que reconocen la fluidez del otro. Me pregunté, sentada en esa habitación de hotel, ¿cuánto tiempo tardaría Jonathan en llamarme? Resultó ser 7 meses. Regresé a Columbia a la mañana siguiente y no pensé en el patrimonio de los Bennet por un tiempo. Eso no es del todo cierto. Pensé en ello de la manera en que piensas en un problema estructural en un edificio en el que ya no vives. Con curiosidad profesional en lugar de inversión personal. Había archivado esa noche en el mismo cajón mental donde guardo las cosas que son ciertas pero que ya no me corresponde arreglar. Tenía mi propio bufete, mis propios clientes. Una vida que había construido sin el pago inicial de nadie. Le envié a Madison un regalo de cumpleaños en marzo, como siempre lo había hecho. Llamé a mi madre el día de la madre, como siempre lo había hecho. El distanciamiento, si es que se le puede llamar así, fue silencioso en lugar de dramático. La ausencia de búsqueda por mi parte en lugar de una ruptura declarada. Simplemente dejé de esperar más de lo que siempre había recibido, que era muy poco. Y dejé que la relación se asentara en la forma que quisiera tomar sin que mi esfuerzo la sostuviera. Lo que escuché sobre la familia vino de segunda mano. De la manera en que llega la mayor parte de la información familiar una vez que has salido un poco del círculo íntimo. Una prima mencionó en una boda que Madison se había comprado un barco. La amiga de la universidad de mi madre, la que se sentó a mi lado en la fiesta. Me envió una tarjeta de Navidad que mencionaba casi de pasada que Madison y su esposo habían comprado una segunda casa en Beaufort. Anoté estas cosas de la misma manera que anoto la mayoría de las cosas, archivadas. Sin actuar sobre ellas. La vida de Madison era la vida de Madison. Pero quiero ser honesta sobre algo porque creo que es importante para entender lo que sucedió. Después. Soy una profesional en este campo exacto. Sabía en abstracto cómo se veían $9 millones en activos transferidos cuando llegaban a manos de alguien que nunca había manejado un balance general más grande que una cuenta corriente personal. Había visto este patrón más veces de las que podía contar en 15 años de práctica. Rara vez termina bien, y casi nunca termina bien rápidamente. Simplemente no esperaba ser yo quien recibiera la llamada cuando comenzara a torcerse. Jonathan Pierce me llamó un martes por la tarde en octubre, 7 meses después de la fiesta.
Reconocí el número antes de que dijera su nombre, código de área de Charleston. Una firma con la que había tenido tratos profesionales años antes en un asunto no relacionado. Se presentó con la formalidad cuidadosa de alguien que ha ensayado cómo va a iniciar una conversación difícil. Dijo que esperaba que estuviera bien que me contactara. Dijo que esto no era algo que se tomara a la ligera dada la relación familiar. Pero que había llegado a un punto en el que sus obligaciones fiduciarias le exigían buscar asesoramiento externo de confianza. Y que mi nombre había surgido porque, y fue cuidadoso aquí, porque conocía mi reputación profesional independientemente de mi conexión familiar. Y porque la situación había llegado a un punto en el que necesitaba a alguien que entendiera tanto el panorama técnico como el personal. Le dije que continuara. Lo que describió durante los siguientes 40 minutos fue el tipo de fallo estructural a cámara lenta que había visto con suficiente frecuencia en mi carrera como para reconocer su forma antes de que terminara la primera frase. Cuando mis padres transfirieron el patrimonio a Madison. La estructura que utilizaron por consejo profesional de Jonathan. Que él había dado cuidadosamente y que mis padres habían seguido parcialmente e ignorado parcialmente. Involucraba varios fideicomisos con condiciones de distribución específicas diseñadas para proteger los activos de exactamente el tipo de mala gestión que protege a los beneficiarios de sí mismos. Ciertos fondos estaban restringidos para fines específicos. Ciertos activos requerían la aprobación del fideicomisario antes de su venta o transferencia. Ciertas disposiciones requerían una justificación documentada para los retiros por encima de un umbral. Estas disposiciones existen por una razón. Son una práctica estándar en patrimonios de este tamaño precisamente porque la alternativa. Entregarle a alguien $9 millones sin barreras estructurales. Produce exactamente el resultado que esperarías de entregarle a cualquiera. Independientemente de su inteligencia o carácter. Una cantidad de dinero que nunca ha tenido que gestionar a escala. Madison había comenzado a tratar los fondos restringidos como accesibles. Jonathan me lo explicó cuidadosamente. De la manera en que los profesionales hablan con otros profesionales cuando el tema es serio y los intereses personales son complicados. Retiros de cuentas con restricciones de propósito documentadas utilizados en su lugar para lo que parecía ser gasto discrecional. El barco. La segunda casa en Beaufort. Que se había comprado con fondos extraídos de una cuenta designada explícitamente para la reinversión de negocios en una de las propiedades comerciales heredadas. Una venta de uno de los activos inmobiliarios protegidos. Un pequeño edificio comercial en Mount Pleasant. Ejecutada sin la aprobación del fideicomisario que los documentos del fideicomiso requerían. Le pregunté directamente si mis padres lo sabían. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo que, según sus conversaciones con Thomas, entendía que Thomas creía que el patrimonio era, en sus palabras, suyo para hacer lo que quisieran. Y que cuando Jonathan había planteado preocupaciones sobre las disposiciones del fideicomiso, la respuesta de Thomas había sido que era el dinero de la familia y que nadie iba a decirles qué hacer con él. Le hice a Jonathan la pregunta que más importaba. Le pregunté si la transferencia en sí se había completado correctamente. Si los mecanismos legales se habían ejecutado realmente de manera adecuada. O si había problemas con la transferencia que iban más allá de la gestión posterior de Madison. La respuesta de Jonathan fue la que cambió la forma de todo. Dijo que había varias condiciones en el plan patrimonial original. Condiciones relacionadas con la estructuración fiscal. Requisitos de tiempo y documentación específica que debía acompañar a ciertas transferencias de activos. Que no se habían cumplido adecuadamente. Dijo que había señalado estos problemas en su momento por escrito y que Thomas le había dicho que procediera de todos modos porque estaban listos para avanzar y no querían esperar por lo que Thomas había llamado retrasos de papeleo. Me quedé pensando en eso por un momento. Luego le pregunté a Jonathan qué quería de mí. Dijo que aún no estaba seguro. Dijo que llamaba porque estaba viendo cómo una situación se deterioraba en tiempo real. Que tenía obligaciones fiduciarias que se tomaba en serio.
Y que creía, y lo dijo con cuidado, profesionalmente, sin editorializar, que la familia se dirigía hacia un nivel de exposición legal que ninguno de ellos, incluida Madison, entendía todavía. Le dije que apreciaba la llamada. Le dije que necesitaba pensar en mi propio papel aquí, dada la relación familiar. Y que lo llamaría de vuelta en unos pocos días. Colgué y me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo. Quiero explicar algo aquí porque creo que es útil más allá de mi propia historia. Cuando la gente establece grandes transferencias de patrimonio, existe la tentación, comprensible, muy humana, de pensar en la estructura legal como una formalidad. Algo que tu abogado maneja mientras te concentras en las partes que se sienten significativas. El anuncio, el simbolismo, el legado familiar de todo ello. Mi padre, en particular, siempre ha operado de esta manera. El papeleo era algo que otras personas hacían correctamente para que él pudiera centrarse en él. Panorama general. Pero la estructura legal no es decoración. Es el muro de carga. Los documentos del fideicomiso debidamente ejecutados, las condiciones fiscales satisfechas. Los requisitos de aprobación del fideicomisario. No son fricciones burocráticas. Son el mecanismo real por el cual un patrimonio sobrevive intacto o no. Sáltate las condiciones. Y no solo te arriesgas a inconvenientes. Te arriesgas a que la propia transferencia sea impugnable. Parcialmente inválida o vulnerable a exactamente el tipo de desmantelamiento forense que ahora comenzaba a sucederle al patrimonio de los Bennet. Mi padre se había saltado las condiciones porque no quería esperar por el papeleo. Mi hermana había procedido luego a gastar con cargo a fondos restringidos porque nadie le había enseñado en 35 años que era una restricción fiduciaria o por qué importaba. Y la base bajo ambas decisiones nunca se había vertido correctamente. Esta no es una historia sobre una familia que fue cruel y tuvo mala suerte. Esta es una historia sobre una familia que trató la estructura legal como opcional y descubrió de la manera difícil que nunca lo fue. Llamé a Jonathan de vuelta 3 días después. Le dije que ayudaría, no como Clare Bennet, la hija, sino en cualquier capacidad profesional que tuviera sentido dado el conflicto de intereses. Consideraciones que tanto él como yo entendíamos que debían manejarse con cuidado. Le dije que quería revisar los documentos reales del fideicomiso y el papeleo de la transferencia yo misma antes de formarme una opinión sobre lo que debería suceder a continuación. Lo envió todo en 1 hora. 12 años de registros del fideicomisario, los documentos del plan patrimonial original. El papeleo de la transferencia de 16 meses antes, bueno, 7 meses antes en ese momento. Ya que la fiesta del anuncio había sido 7 meses antes de esta llamada. Y el historial de transacciones recientes que mostraba los retiros de Madison y la venta de la propiedad de Mount Pleasant. Pasé las siguientes noches revisándolo de la manera en que reviso cualquier asunto patrimonial complejo. Que es lenta, metódicamente. Con la suposición de que las personas involucradas lo complicaron más al tratar de moverse rápidamente en lugar de con cuidado. Lo que encontré confirmó lo que Jonathan había descrito y añadió varias capas que él no había estado en posición de ver completamente porque no había tenido acceso a la documentación fiscal más amplia, que solicité por separado a través de los canales adecuados. La transferencia de los intereses de propiedad del negocio, una de las entidades de desarrollo comercial de mi padre, no había tenido en cuenta adecuadamente una elección fiscal que debía presentarse dentro de un plazo específico después de la fecha de transferencia. Ese plazo se había cerrado. La consecuencia no era catastrófica por sí sola, pero combinada con todo lo demás, creaba una línea de tiempo documentada de fallos de procedimiento que cualquier revisión forense competente eventualmente sacaría a la luz. La venta de la propiedad de Mount Pleasant era el problema más serio. Los documentos del fideicomiso eran explícitos. Cualquier venta de bienes inmuebles mantenidos dentro del fideicomiso protegido requería la aprobación por escrito del fideicomisario antes de ponerlos a la venta. Madison no había buscado esa aprobación. La venta se había realizado a un comprador privado a un precio que
Cuando realicé el análisis de mercado comparable, resultó ser aproximadamente un 15% por debajo del valor justo de mercado. El tipo de descuento que obtienes cuando necesitas dinero rápido y no estás haciendo las preguntas correctas sobre a qué estás renunciando para conseguirlo. Le pregunté a Jonathan en nuestra siguiente llamada para qué había usado Madison las ganancias. Dijo que, hasta donde pudo determinar, una combinación de deudas de tarjetas de crédito, una inversión en la empresa de un amigo que desde entonces había fracasado y renovaciones en la propiedad de Beaufort. Quiero ser honesta sobre cómo me sentí al escuchar eso. No reivindicada, no sorprendida, exactamente. Porque el patrón era tan consistente con todo lo que había observado durante 20 años que la sorpresa habría requerido que ignorara todo lo que ya sabía sobre la relación de mi hermana con el dinero. Lo que sentí principalmente fue el reconocimiento específico y cansado de ver un problema desarrollarse exactamente como sabías que lo haría. Mientras las personas que podrían haberlo evitado te decían que no te necesitaban. El comportamiento de Madison se intensificó más rápido de lo que incluso yo esperaba. Y quiero explicar esto con cuidado porque la velocidad importa para entender lo que vino después. A los 3 meses de la venta de la propiedad, Jonathan volvió a llamar. Esta vez el problema era diferente en tipo, no solo en grado. Había solicitado documentación para una serie de retiros de una de las cuentas de fideicomiso más grandes. Y la documentación que la asistente de Madison había proporcionado contenía firmas y fechas que, cuando Jonathan las examinó contra sus propios registros de reuniones, no coincidían con cuando supuestamente se habían dado las aprobaciones. Esta es la parte de la historia donde tengo que ser precisa porque la precisión es el punto central. Jonathan no acusó a nadie de falsificación en esa llamada. Es demasiado cuidadoso para eso, y tiene razón en serlo. Lo que dijo fue que tenía documentos que pretendían mostrar su aprobación para transacciones en fechas en las que, según su propio calendario y registros de correspondencia, no se había llevado a cabo tal conversación de aprobación. Dijo que necesitaba entender la discrepancia antes de poder continuar en su rol con confianza. Le dije que conservara todo exactamente como estaba. Que no confrontara a nadie todavía. Que no alertara a la familia. Que documentara la discrepancia con precisión, las fechas, los documentos. El registro real de lo que ocurrió frente a lo que se afirmó que había ocurrido. Y que luego averiguaríamos juntos el siguiente paso apropiado. Me preguntó cerca del final de esa llamada si pensaba que esto llegaba al nivel de necesitar un abogado para sí mismo, independientemente de su rol como fideicomisario. Le dije profesional y honestamente que pensaba que probablemente sí. También le dije, en un momento que fue menos profesional y más personal, que lamentaba que lo hubieran metido en medio del desastre de mi familia. Dijo algo en lo que he pensado desde entonces. Dijo que había sido el fideicomisario de la familia Bennett durante 12 años y que en todo ese tiempo yo era la única persona de la familia que le había hecho una sola pregunta sobre cómo funcionaba realmente el patrimonio. No tuve una respuesta para eso por un momento. Luego le dije que necesitaba verlo todo. Todo. Cada documento, cada transacción, cada firma desde la transferencia original. Lo envió en el día. Pasé el siguiente fin de semana en la mesa de mi cocina con 12 años de registros del fideicomisario esparcidos por todas las superficies disponibles. Haciendo lo que hago, que es encontrar la línea que no cuadra. Me tomó hasta el domingo por la noche encontrar la primera. No sería la última. La primera discrepancia que encontré fue una firma. La firma de Jonathan con fecha del segundo martes de junio. Aprobando un retiro de $240,000 de una cuenta de fideicomiso designada para reservas de impuestos sobre la propiedad en la casa de Low Country. Revisé las entradas del calendario de Jonathan para esa semana, que había enviado junto con todo lo demás. Había estado en Denver ese martes en una conferencia de la industria. Había una confirmación de hotel, un registro de conferencia, un recibo de cena de un restaurante en el centro de Denver con fecha y hora de la misma noche en que el documento de aprobación afirmaba haber sido firmado en Charleston.
Una persona no puede firmar un documento en persona en 2 ciudades a la vez. Encontré 3 más como esa durante la semana siguiente. Fechas diferentes, cantidades diferentes, el mismo patrón. Un documento de aprobación del fideicomisario, correctamente formateado. Que parecía completamente legítimo a primera vista. Fechado en un día en que los propios registros de Jonathan mostraban que había estado en otro lugar por completo. Lo llamé un lunes por la mañana. Le pedí que revisara su correo electrónico de la semana en torno a cada una de estas fechas. No en busca de aprobaciones, sino de cualquier cosa, cualquier correspondencia, cualquier mención. Cualquier cosa que pudiera explicar cómo una firma aparecía en un documento para una conversación que nunca ocurrió. Lo encontró en 1 hora. Un correo electrónico de la asistente de Madison enviado a la oficina de Jonathan pidiéndole que revisara y firmara un ajuste de reserva trimestral de rutina. El correo electrónico era real. Jonathan recordaba haberlo recibido. Lo que no recordaba, lo que su propio calendario confirmaba que no podría haber hecho. Era la reunión en persona que el documento formal del fideicomiso afirmaba que había tenido lugar para autorizar un retiro 6 veces mayor que lo que describía el correo electrónico. Alguien había tomado una transacción menor, real y debidamente autorizada y había sustituido un documento diferente detrás de ella. Misma fecha, mismo tipo general de transacción, número completamente diferente. Quiero ser cuidadosa aquí porque la precisión importa y porque no me dedico a acusar a la gente de cosas que no puedo sustentar. Lo que puedo decirles es lo que mostraban los documentos. Lo que mostraban era un patrón repetido 4 veces durante 8 meses de aprobaciones de retiro de fideicomiso que no correspondían a ninguna reunión o conversación real que Jonathan Pierce pudiera verificar haber tenido. Volví a llamar a Jonathan y le dije lo que pensaba que estábamos viendo. Estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo que necesitaba contratar a su propio abogado de inmediato y que necesitaba dejar de firmar cualquier cosa relacionada con el patrimonio de los Bennett hasta que esto se resolviera. Le dije que eso era exactamente correcto. La investigación que siguió se movió de la manera en que estas cosas se mueven realmente. No con la velocidad de la televisión, sino con el ritmo lento, documento por documento. De la contabilidad forense y el descubrimiento legal. Jonathan contrató a un abogado. Ese abogado, trabajando con un contador forense, comenzó una revisión completa de cada transacción en todas las cuentas del fideicomiso desde la transferencia original. No fui formalmente parte de ese encargo. El conflicto de intereses, dada mi relación familiar, lo hacía inapropiado. Y se lo dije directamente al abogado de Jonathan. Lo que hice en su lugar fue responder preguntas cuando me las hacían. Señalar documentos que ya había identificado, y por lo demás, permanecer en la posición que había ocupado toda mi vida en esta familia, presente. Capaz y no particularmente visible hasta que alguien necesitara exactamente lo que yo tenía. La revisión forense tomó 4 meses. Lo que finalmente encontró fue esto. Madison había, con el conocimiento y, en ocasiones, el estímulo activo de mi padre, retirado fondos de cuentas restringidas sin la debida autorización en múltiples ocasiones. La propiedad de Mount Pleasant se había vendido sin la aprobación del fideicomisario y por debajo del valor justo de mercado. Al menos 4 documentos de aprobación del fideicomisario habían sido alterados o fabricados para hacer que los retiros no autorizados parecieran debidamente autorizados. Se había incumplido un plazo de elección fiscal vinculado a la transferencia original del negocio, creando una exposición de responsabilidad adicional para el patrimonio. El informe de los contadores forenses tenía 91 páginas. Las leí todas. El Tribunal de Sucesiones se involucró cuando el abogado de Jonathan, actuando en su nombre como un fiduciario preocupado, presentó una petición buscando orientación judicial e intervención protectora. Este es un mecanismo estándar. Cuando un fideicomisario cree que un fideicomiso está siendo mal administrado o que puede haber ocurrido un fraude,
El fideicomisario tiene tanto el derecho como la obligación de llevar el asunto ante el tribunal en lugar de simplemente renunciar y marcharse. Se programó una audiencia en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Charleston ante la jueza Rebecca Lawson. Recibí una llamada de mi madre 11 días antes de la audiencia. Era la primera vez que me llamaba directamente en más de un año. Su voz tenía la cualidad quebradiza de alguien que intenta con mucho esfuerzo sonar tranquila sin sentirse tranquila en absoluto. Dijo que había habido algunos malentendidos con el patrimonio. Dijo que Madison estaba siendo tratada injustamente. Dijo que la familia necesitaba mi ayuda, que yo entendía este tipo de cosas. Que seguramente podría explicar a quien fuera necesario que todo esto era solo una confusión de papeleo. La dejé terminar. Luego le dije claramente que ya había estado involucrada durante varios meses. Que había visto los documentos y que lo que había sucedido no era un malentendido. Le dije que había documentos de aprobación alterados con la firma de Jonathan en fechas en las que él estaba probadamente en otro lugar. Le dije que la venta de Mount Pleasant había eludido por completo la aprobación requerida del fideicomisario. Le dije que esto era ahora un asunto para el tribunal. Y que nada de lo que yo pudiera decir cambiaría lo que los documentos ya mostraban. Estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo lo que había estado esperando 15 años a que alguien en mi familia dijera. Aunque no en las circunstancias que hubiera elegido. Dijo que no entendía nada de esto. Que nunca había entendido la estructura del fideicomiso ni los requisitos fiscales ni nada de eso. Y que simplemente había confiado en que todo estaba bien porque Thomas había dicho que estaba bien. Y ahora no sabía que estaba bien y que no, y me estaba preguntando, finalmente, directamente. ¿Qué debía hacer? Le dije que consiguiera su propio abogado. Le dije suavemente que sus intereses y los intereses de Madison y los de mi padre no eran necesariamente lo mismo en este punto. Y que necesitaba a alguien que la representara específicamente a ella. Me preguntó si yo la representaría. Le dije que no. Le dije que no podía por razones tanto éticas como personales y que necesitaba a alguien sin historial en esta familia en absoluto. Me agradeció de todos modos. Fue la primera vez que mi madre me agradecía por algo relacionado con mi trabajo en 15 años. La audiencia en sí no fue dramática de la manera en que las escenas de la corte son dramáticas en la televisión. Fue una audiencia de sucesiones. Una jueza, abogados de varias partes, un contador forense llamado como testigo experto. Preguntas procesales cuidadosas. Pruebas presentadas en el registro una por una. Fui llamada como testigo, no por mi relación familiar, sino en mi capacidad profesional para hablar sobre la estructura original de los documentos del fideicomiso y lo que la práctica estándar de la industria habría requerido para que las transferencias se hubieran ejecutado correctamente. Testifiqué sobre lo que decían los documentos, lo que la ley requería y donde el rastro documental real se desviaba de ambos. Fui cuidadosa en el estrado. No editorialicé. No caractericé los motivos de nadie. Respondí las preguntas que me hicieron con la misma precisión que aporto a cada asunto de sucesión que he manejado. Familiar o no. Madison también fue llamada. Vi a mi hermana, de 35 años. Sentarse en el banquillo de los testigos e intentar explicar retiros que no podía justificar adecuadamente. Ventas de propiedades que había autorizado sin entender que necesitaba aprobación para autorizarlas. Y documentos que afirmó no haber alterado personalmente. Pero que no podía explicar quién más habría tenido razones para hacerlo. Mi padre testificó que el patrimonio era, en sus palabras, el negocio de la familia. Y que nadie fuera de la familia tenía derecho a dictar cómo se gestionaba. La jueza Lawson, una mujer de unos 50 años. Con la precisión sin prisas de alguien que había presidido muchos patrimonios y no se dejaba conmover por el tono o el volumen. Le hizo una pregunta acerca del final de su testimonio en la que he pensado muchas veces desde entonces. Le preguntó si entendía que cuando estableció un fideicomiso irrevocable con protecciones fiduciarias específicas, por definición había renunciado al derecho de gestionarlo como él y su hija quisieran.
Que las protecciones existían precisamente porque él las había pedido por consejo profesional de Jonathan Pierce. Y que ignorarlas ahora no las hacía desaparecer. Simplemente convertía la ignorancia misma en un problema legal. Mi padre no tuvo una buena respuesta. Tampoco Madison cuando le hicieron una pregunta similar sobre por qué había autorizado la venta de una propiedad del fideicomiso sin buscar la aprobación del fideicomisario que los documentos requerían explícitamente. El fallo del tribunal, emitido 3 semanas después de que concluyera la audiencia, no fue dramático. Fue preciso, como son estas cosas en realidad. Madison fue removida de cualquier autoridad de gestión sobre las cuentas del fideicomiso. Se le ordenó devolver los fondos retirados indebidamente, estableciendo el tribunal un calendario de pagos estructurado dado que gran parte del dinero ya se había gastado. Los documentos de aprobación fabricados fueron remitidos para una mayor investigación sobre un posible fraude, por separado del asunto civil del patrimonio. Se determinó que el plan patrimonial original de mis padres era parcialmente inválido debido a los fallos de procedimiento en la transferencia original. La elección fiscal omitida. Las condiciones ejecutadas incorrectamente que Jonathan había señalado en su momento y sobre las que se le había desautorizado. El tribunal nombró a un fideicomisario profesional independiente para gestionar los activos restantes en el futuro, eliminando tanto a mis padres como a Madison de cualquier control unilateral adicional. Los $9 millones no desaparecieron. Vale la pena decirlo claramente porque creo que la gente espera que una historia como esta termine en la ruina financiera y eso no es lo que pasó. El patrimonio fue protegido, en última instancia, por las mismas estructuras que mi padre había intentado eludir. Lo que se perdió fue el control. Lo que se perdió fue la ficción de que el dinero simplemente podía ser declarado en manos de alguien, sin consecuencias por cómo llegó allí o qué se hizo con él después. Quiero mantener el resto de esto corto porque creo que ya entienden la forma que tiene. Mis padres me llamaban regularmente en los meses posteriores al fallo, no por un amor redescubierto, sino por necesidad. Necesitaban a alguien que entendiera lo que acababa de pasarle a su patrimonio, lo que significaba la estructura del fideicomisario independiente en el futuro, cómo se veía su autoridad real restante. Ayudé donde pude en calidad de profesional porque preservar lo que quedaba de los $9 millones en activos familiares era lo correcto, independientemente de cómo me hubieran tratado. No reconstruí la relación. Esas son cosas diferentes y quiero ser precisa sobre esa distinción porque creo que importa. Ayudé a preservar el patrimonio. No fingí que el salón de baile nunca ocurrió. Madison está, en el momento de contar esto, cumpliendo con sus obligaciones de pago y reconstruyendo una vida considerablemente más pequeña que la que imaginó para sí misma en esa fiesta. La investigación por fraude está en curso. No sé cómo se resolverá, y no voy a fingir que lo sé. Mi padre no se ha disculpado. Mi madre sí, a su manera limitada, varias veces. 2 años después, el patrimonio está estable. El fideicomiso funciona correctamente bajo una gestión independiente. Y yo he construido, completamente al margen de todo esto, una vida y una carrera que nunca dependieron de lo que mis padres decidieron que merecía. Mis padres pasaron toda su vida creyendo que el dinero podía decidir qué hija importaba. Lo curioso fue que en el momento en que le dieron todo a mi hermana, le entregaron la única cosa que ella estaba menos cualificada para gestionar. Y la única persona que podía ayudar a arreglarlo era la hija a la que acababan de decirles a 200 personas que no necesitaba nada de ellos. Si esta historia te ha resonado de alguna manera, dímelo en los comentarios. Tu nombre, tu ciudad. Dime si alguna vez has sido esa persona por la que nadie se preocupaba y qué pasó cuando finalmente te necesitaron de todos modos. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.